Señores, y ya tenemos a nuestro primer invitado listo para conversar con nosotros. Vamos a analizar el día después de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y lo que se pudiera perfilar de cara al próximo 2024. Lo hacemos junto al analista político, nuevamente filántropo, presidente de la Diaspora and Development Foundation, residente en la ciudad de Miami, Rodolfo Pou, a quien nos complace muchísimo volver a recibir. Rodolfo, bienvenido a Esto No Tiene Nombre otra vez. Gracias, Miralba. Verdad que fue una noche de mucho esperar, de pelos de punta y, en fin, muchas sorpresas, relativamente muchas sorpresas en el orden político, participativo, electoral. No se pensaba que los demócratas le iba a ir tan bien. Yo eso leía esta mañana, como que se hablaba de una barrida, de una ola roja, que al final quedó con una mayoría, pero no tan aplastante como se esperaba. Parecería como que las encuestas en esta época no están resultando tan certeras como antes. Lo digo también por el caso de Brasil. Claro. Creo que incluso yo creo que lo que determina mucho las elecciones en los Estados Unidos es el voto duro, el voto que tú puedes lograr antes de las elecciones. En Estados Unidos tú puedes comenzar a votar un mes y medio antes de ir a elecciones, lo que le permite a los candidatos que cualquier desliz o lapso que exista dentro de sus campañas pueden fácilmente no impactar el conteo de sus votos, ¿verdad? Porque ya esas personas que es el voto duro habrán sometido sus votos vía correo, o lo que le llaman la boleta de ausente, ¿verdad? Y esas se pueden enviar vía correo desde un mes y medio antes hasta incluso el viernes antes de las elecciones. Entonces también está el espacio ese de apertura del voto temprano. Durante 10 días antes del día de votación, las personas, para evitar tener que hacer líneas, pueden acceder en cualquier momento durante el día, durante esos 10 o 15 días antes de las elecciones y emitir su voto. Creo que entonces ahí es que llegó la gran sorpresa. Ayer no se registraron grandes líneas, es decir, que muchas de estas contiendas ya estaban prácticamente definidas, pero sí resultó que la ola roja o la ola republicana que se esperaba, el tsunami republicano, parece que no llegó, porque terminaron, sí, parece que en control de la Cámara de Representantes, lo que viene siendo la Cámara de Diputados en los Estados Unidos, con apenas un margen muy mínimo de apenas tres, si se quiere, curules por encima de los demócratas. Se requiere 218 para tener la mayoría de los 435 puestos congresuales y ellos han terminado con 221. Otra sorpresa es, nadie se ha quejado de la supuesta violación electoral o de trampas o, en fin, negándose. Es cierto. Mira, es una diferencia de las pasadas elecciones. No ha habido hasta la fecha. No sabemos si a partir de mañana o esta tarde o esta noche, ¿verdad? Empiezan los lamentos. Pero no han sido unas elecciones tan torpedeadas en ese sentido. Claro. Aparentemente todo el mundo ha aceptado los resultados. Así es. Lo cual aparenta que todo el mundo está más o menos contento. Sí. Creo que se alineó finalmente a la democracia norteamericana y dos factores también, no solamente el hecho de negar los resultados de las diferentes candidaturas, las diferentes elecciones que se hicieron desde el punto de vista local, porque ayer hasta se votó por concejales que vienen siendo como nuestros regidores localmente, ¿verdad? Hasta ese punto llegaron las elecciones, incluso al punto hasta de votar por pequeñas enmiendas dentro de las constituciones o dentro de los reglamentos municipales. Ayer hubo muchas cosas sobre las cuales que elegir, no solamente fueron los senadores, gobernadores y diputados. Hubieron muchas cosas sobre las cuales la población norteamericana que emitió su voto tuvo que seleccionar, que elegir finalmente, y hasta ahora de verdad que no hemos visto nada de presentamiento de que hubo trampa, de que el supuesto fraude, que si las máquinas que se les trajeron al gobierno venezolano, y en fin, nada de eso ha surgido. Y sí, otra sorpresa es que muchos de los candidatos que estaban apoyados por Trump, entre ellos hay 9 entre gobernadores y senadores, no ganaron sus elecciones ayer. Hubo una especie como de rechazo. Ninguno de los 9 ganaron. No puede ser. Sí, de verdad. Lo que hay es una especie de que el gran perdedor de ayer se está planteando como que fue Trump verdaderamente, incluso, y el gran ganador puede haber sido DeSantis, que creo que lo habíamos hablado. Ahí quería que llegáramos. Si supieras que le puse atención a partir de nuestra conversación, empecé a investigar sobre él, y la verdad es que este señor
va trabajando de manera consistente, pero contundente. Y lo que pasó ayer lo coloca como una gran opción para el Partido Republicano de frente a las elecciones del 2024, con lo cual diríamos que la carrera de Trump se terminaría políticamente hablando. Así mismo es. La carrera de Trump depende mucho de dos cosas, de dos factores. El primero es los aportes que recibe para ese gran botín que tiene él de su campaña, que ya superó los $300 millones, que creo que conversamos que él muy bien podía no declararse candidato un año antes de las elecciones y quedarse con todo ese botín. Y eso es legal. Sí, es legal. Es legal. Y es ético. No es ético. Ya esa es otra discusión. Pero ¿de quién estamos hablando, verdad? De Trump. Entonces, sí, yo creo que DeSantis ayer, con DeSantis haber ganado con más de casi 20% por encima del candidato demócrata, que vale resaltar, también fue republicano en un momento y fue gobernador también del estado de la Florida, lo coloca como el primer candidato del Partido Republicano, porque no trae tampoco, si se quiere, el estigma de haber sido un perdedor, que es lo que ya se está colando entre los medios, que Trump perdió las elecciones de medio tiempo cuando fue presidente en el 2018, pierde las presidenciales de 2020 y ahora sus candidatos en el 2022 también perdieron. Y entonces no hay razón por qué seguir insistiendo con esa fórmula si posiblemente DeSantis representa un mejor candidato para los republicanos. Vamos a hablar nuevamente de lo que sucedió en la Florida. La Florida aparentemente ratifica ser un estado adherido al Partido Republicano. Sí. Eso tiene dos componentes. Uno es que aquí es un estado de muchas personas retiradas que incluso a partir del COVID encontraron refugio en la Florida, saliendo ya de Nueva York, New Jersey, Filadelfia, y vinieron a radicarse aquí en el estado de la Florida. El segundo componente es que la mayoría de los ciudadanos inmigrantes procedentes de países latinoamericanos que tienen gobiernos de izquierda o gobiernos dictatoriales, como lo son Cuba, Venezuela, Nicaragua, han encontrado refugio en el estado de la Florida y por ende se sienten más representados por un gobierno republicano, ¿verdad? Entonces ahí es que viene el giro de los republicanos a haber conquistado finalmente el estado de la Florida. Es un trabajo que vienen haciendo desde hace tiempo. De parte de la retórica que han inyectado dentro de la campaña política es el negar el Partido Demócrata como una opción socialista y lo pintan como tal. Y entonces el que el presidente Obama en su momento viajara a Cuba en su último año de presidencia es algo que estas comunidades no le van a perdonar. Y entonces ayuda a la retórica esta política de que los demócratas son socialistas. Y ahí entonces viene el fuerte voto latino. El fuerte voto latino. ¿Cómo le fue a los latinos en estas elecciones? Teníamos aspirantes en los lugares donde hay más dominicanos. ¿Cómo quedó el mapa electoral? Bueno, en lo que son las comunidades que encabezan los dominicanos, ya sea en el noreste de los Estados Unidos, en Nueva York, en Rhode Island, en New Jersey, todos quedamos muy bien parados. Es decir, prácticamente todo excepto 3 postulantes no ganaron sus campañas, ¿verdad? Sus elecciones no fueron favorables a sus aspiraciones. Pero expandiendo eso un poco más, incluso hasta el sur de la Florida, tenemos que los 4 candidatos que se presentaron para ser concejales locales, municipales, todos ganaron sus... Que vendrían siendo como regidores aquí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que esto tiene mayor poder. Los de aquí, por ejemplo, una ciudad como El Doral, que a pesar de que tiene 15 kilómetros cuadrados, 15 millas cuadradas, a pesar de eso maneja un presupuesto superior al de la capital dominicana y solamente tiene 5 concejales. ¡Wow! O el condado de Miami-Dade, que por ejemplo, el concejal que maneja transporte y turismo para Miami-Dade, que solamente tiene 9 concejales o comisionados, maneja todo lo que tiene que ver con el aeropuerto internacional de Miami y el puerto marítimo de Miami. Entonces, imagínense que un pequeño condado controle tanto poder y sin embargo apenas son 9 concejales. Entonces hay que entender ese impacto comparativamente con lo que nosotros vemos a diario en República Dominicana cuando se refiere a representación municipal. Entonces, los otros latinos que sí estuvieron en otras contiendas, por ejemplo,
en Nuevo México, que estuvo Cortesa, en Nevada, que estuvo Cortesa, que es de descendencia latina, y otras que se presentaron también en California, no les fue tan bien. Ahí de verdad que desde hace un tiempo Trump y los ideales republicanos han hecho un énfasis en esa política, incluso poniendo a latinos que poseen legalidad migratoria, si se quiere, o estatus migratorio legal, en contra de esos latinoamericanos que están cruzando la frontera. Hay un chiste que existe entre los medios locales aquí en el sur de la Florida, que no hay peor cosa que un latino con papeles cuando le pregunta sobre uno sin papeles, ¿verdad? Entonces, parece que todo el mundo perdió la procedencia, su procedencia, se le olvidó su procedencia y el estatus migratorio sobre el cual se encontraban cuando llegaron aquí. Todo esto que sucedió en el día de ayer, ¿en qué punto nos deja para proyectarnos al 2024? ¿Qué pudiéramos esperar de las elecciones presidenciales del 2024? ¿Volverá Biden como candidato? Sí. ¿Renovará el Partido Demócrata la oferta con otra persona? ¿Los republicanos apostarían a Trump o le darían la oportunidad a DeSantis? ¿Qué dicen estas elecciones sobre esas decisiones? Yo creo que DeSantis finalmente será el candidato republicano. Creo que es el mejor candidato para los republicanos, no solamente por el hecho de que es un ganador, ha ganado 2 veces, y es una persona que trae si se quiere, una figura fresca, pero también firme. ¿Se parece a Trump? Se parece a Trump, pero pasado por agua. Sí. Es una descripción muy dominicana, Rodolfo. Sí. Te entendimos perfectamente. Pasado por agua. Un Trump pasado por agua. Es decir, no es rancio, es decir, para utilizar otro término, no es un candidato rancio, es un candidato que lo mismo que tú no puedes estar de acuerdo con 40% de sus políticas, pero las otras 60% de las políticas que presenta, hay cierta ecuanimidad sobre el planteamiento. Para mí, Biden sí repite como candidato de los republicanos. Pero está muy mayor. Sí, yo lo sé. Creo que está muy mayor y a veces veo todos los dislates que tiene y digo, wow. Sí, lo sé, pero es que no veo a nadie más perfilándose. La única otra persona podría ser Buttigieg, que es el ministro de Transporte de los Estados Unidos. ¿Y Kamala, la vicepresidenta? No, de verdad que no lo veo. Incluso, déjame aprovechar, Miranda, para señalarte algo. Las 2 personas que han sido electas en el cargo presidencial y ahora vicepresidencial, con Obama y con Kamala, en realidad, a pesar de que ambos se han vendido como descendientes de ese sector afroamericano, en realidad no lo son. Ninguno tienen en su linaje ninguna atadura a la esclavitud norteamericana. Obama, cuyo padre era africano y su mamá de Hawái, no tienen atadura a la esclavitud norteamericana, como tampoco Kamala con su papá, que era de Jamaica, y su mamá de la India, no tienen atadura. Yo sé que ellos se proyectan como afroamericanos, pero dentro del linaje de su raza o de su etnia, no hay ataduras a la historia norteamericana de sufrimiento. Entonces eso es algo que casi no se habla, o más bien nunca se habla, porque son los únicos 2 representantes que ha tenido la raza negra en los órdenes presidenciales y vicepresidenciales. Entonces, reiterando lo que decía sobre Biden, sí es cierto que se ve agotado, se ve un poco viejo, ya estos tiempos no son para hombres, si se quiere, de esas edades, pero hay un componente de política exterior que solo una persona que tiene 40 años sirviendo en gobierno y conociendo a esos actores puede finalmente impactar. Y aunque él no puede estar al 100%, creo que sus relaciones y su incidencia más allá de la frontera de Estados Unidos sí lo son, a diferencia de una persona que entraría joven. China está muy fuerte y eso no se puede dejar pasar por alto, y Rusia también está muy fuerte, y solamente una coalición encabezada por Biden le puede dar vida a la OTAN y a todas las otras organizaciones internacionales que requieren de un fuerte oeste para lo que viene en lo adelante. Rodolfo, pues muchísimas gracias por este análisis que hacemos nuevamente del día posterior a las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Hemos conversado con el analista político, presidente de la Diaspora and Development Foundation y filántropo, residente en la ciudad de Miami, Rodolfo Pou. Rodolfo, como siempre, un placer recibirte. Gracias, un placer. Saludos a todos.